Black Lives Matter acaba de hacer una publicación en Instagram culpando a Estados Unidos de todo lo que sucede en Cuba y quitándole la culpa y apoyando al régimen cubano, a la dictadura comunista cubana. Esto sucede única y exclusivamente porque, como he dicho antes, Black Lives Matter es una organización marxista de extrema izquierda, comunista, socialista, etc. Y por eso he dicho anteriormente que para ser antirracista no tienes que ser de Black Lives Matter. Ahora bien, hablemos sobre el embargo o el bloqueo a Cuba. ¿Cuál es la realidad del bloqueo de Cuba? Lo primero es que no es un bloqueo. Única y exclusivamente Estados Unidos, único país, tiene un embargo por sí solo, único país, a Cuba. De Estados Unidos como país y sus empresas estadounidenses en otros países. Ahora bien, dicho embargo no es total. Estados Unidos y Cuba comercializan lo necesario para la sobrevivencia de Cuba. Es decir, Estados Unidos exporta a Cuba y también importa desde Cuba. Es decir, Cuba exporta a Estados Unidos y Estados Unidos importa a Cuba. Ambos comercializan de ambas partes. Lo único es que no todo está restringido a alimentos y productos de primera necesidad. Sin embargo, no hay un bloqueo, porque un bloqueo es literalmente que se prohíba a todos los demás países comercializar con Cuba, lo cual es la excusa que usa Cuba para defenderse del gran fracaso de su socialismo. Y ese cuentecito se le cae cuando Cuba tiene más de 17 acuerdos comerciales con demás países y cuando uno ve las importaciones y exportaciones de Cuba, en la cual está Estados Unidos con un 5% de exportaciones de Estados Unidos a Cuba y un 0.2% de Cuba a Estados Unidos. Y ojo, no por las restricciones, sino que porque Cuba, por su socialismo, no produce casi nada. Y las restricciones a sus importaciones. Y por último, algo muy interesante. Si Cuba cree tanto en el socialismo y dice y promueve a diario que el capitalismo es malo, que no funciona y que el libre mercado no funciona, ¿cómo entonces el supuesto bloqueo es lo que causa la gran tragedia cubana y la miseria y el hambre en Cuba? ¿Cómo ellos le culpan al bloqueo, que es literalmente lo opuesto al libre mercado, es decir, no comercializar, es decir, controlar, restringir, intervenir para que no se comercie? ¿Cómo ellos le culpan eso al fracaso de Cuba si ellos no creen en el libre mercado? Eso se llama una violación a la ley de no contradicción de la lógica. Se contradicen totalmente. Es la excusa más estúpida y el cuento bobo que le dicen a todos los zurdos antes de dormir.